Partido Liberación Nacional. Por 3 meses más, la Caja Costarricense del Seguro Social amplía cobertura de seguro a trabajadores con suspensión de contratos. Este fin de semana, la Caja del Seguro Social realizó una serie de traslados desde hospitales regionales al SEACO debido al aumento de casos en todo el país. El mundo ya supera los 3 millones de fallecimientos debido a la COVID-19. Y vamos con el detalle de las informaciones. La Comisión Nacional de Emergencias ha habilitado 8 albergues debido a la afectación causada por las fuertes lluvias en la mayor parte del territorio nacional este fin de semana. Además, mantiene alerta naranja en varias zonas del Caribe, verde en el Pacífico Norte y amarillo en el resto del país. El ingreso a las comunidades ha sido una de las prioridades de la Comisión Nacional de Emergencias ante las fuertes lluvias que ocurrieron este fin de semana. Durante este domingo, las condiciones del tiempo han variado sustancialmente en la región Caribe del país, lo cual ha permitido a las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo generar acciones tendientes al ingreso a las comunidades que tenían problemas de paso y poder ingresar alimentación a estas familias que estaban afectadas o que se han visto afectadas con las lluvias de los últimos días. Asimismo, mantenemos 4 albergues habilitados en la zona del Caribe, un albergue en Talamanca y 3 en el cantón de Matina, con alrededor de 222 personas. Además, las instituciones de los comités municipales de emergencia de estas zonas, incluido el cantón de Turrialba, han venido desarrollando acciones de limpieza en las principales vías y de evaluación de daños. Además, mencionan en la comisión que se mantienen los estados de alerta naranja en varias zonas del Caribe, verde en el Pacífico Norte y amarilla en el resto del país. Mantenemos los estados de alerta que se han emitido desde ya hace varios días y le recordamos a la población mantener una estrecha vigilancia y un estrecho monitoreo a las condiciones de lluvia, que aunque han cambiado sustancialmente, el Instituto Meteorológico Nacional reporta y pronostica que podrían generarse episodios de lluvia importantes en algunas partes del país, para lo cual hacemos un recordatorio a la población de seguir las indicaciones que las instituciones del Sistema Nacional han emitido y que le demos seguimiento a las zonas donde eventualmente podamos tener condiciones de riesgo. Por su parte, en el Instituto Meteorológico Nacional mencionan que para este inicio de semana se mantendrán las lluvias intermitentes. Para este inicio de semana estamos esperando que se mantengan condiciones inestables sobre nuestro país, las cuales se manifestarán principalmente con lluvias aisladas y aguaceros localizados durante las tardes en el Valle Central y la vertiente del Pacífico, de manera más aislada también en las montañas de la zona norte y del Caribe. Esas condiciones estaremos esperando que prevalezcan al menos durante los primeros 2 días de esta semana. Además de esto, particularmente para este lunes, es posible que tengamos algunas lluvias aisladas de débil intensidad en las partes costeras, tanto del Pacífico y con menor probabilidad en el Caribe, durante la madrugada y la mañana. En general se espera una semana nubosa a nivel nacional con temperaturas cálidas y bochornosas en horas de la mañana, pero con la posibilidad de lluvias en las tardes. Y el Patronato Nacional de la Infancia inauguró una oficina local en la Cruz de Guanacaste que beneficiará a más de 7,000 menores de edad. Con el objetivo de promover la protección y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia a través de los servicios de investigación, atención psicosocial, procesos administrativos y judiciales, además del desarrollo de proyectos socioeducativos en alianza con la comunidad, el Patronato Nacional de la Infancia inauguró la oficina local en el cantón de la Cruz de Guanacaste, la cual impactará a una población de 7,447 niños, niñas y personas adolescentes. La apertura de esta oficina en la Cruz nos permite ampliar la cobertura y atención de servicios que brinda el PANI en prevención de situaciones de riesgo, maltrato o abuso, la promoción de derechos y el acompañamiento a la familia en la crianza positiva, la atención de denuncias y efectuar el proceso especial de protección, así como la garantía y restitución de derechos de los casi 8,000 niños y niñas que habitan en uno de los cantones más extensos que tiene la provincia.
El equipo profesional de la nueva sede está integrado por 14 personas, un coordinador, 3 trabajadores sociales, 3 psicólogos, 2 abogados, un promotor social, 2 técnicos de apoyo y 2 conductores. Nos permite el ejercicio de la rectoría técnica mediante un trabajo más articulado con las otras instituciones a través de las juntas de protección, los subsistemas locales y un acompañamiento directo con las personas menores de edad por medio de los consejos participativos, los centros de intervención temprana, las unidades móviles y los proyectos de prevención como por ejemplo la apertura de parques infantiles y funcionales para adolescentes. Esta oficina se suma a las 4 oficinas locales del PANI ubicadas en esta provincia, en Liberia, en Santa Cruz, Nicoya y Cañas. Esperamos con ello atender las situaciones particulares que afectan a los niños, niñas del cantón y que tienen que ver con migración irregular, trata de personas, explotación sexual laboral, negligencia y relaciones impropias. Desde agosto del año anterior, la Unidad Regional de Atención Inmediata, URAI, brinda atención 24/7 a las situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad. En estos 7 meses, la URAI ha atendido 775 denuncias y 1.374 niñas, niños y adolescentes. Durante el año 2020, el PANI abrió las oficinas locales de San Rafael de Alajuela, Poás Barablanca y Aguasarcas, las que junto a la de La Cruz suman 57. Para mayo se abrirá también la oficina local de Puerto Jiménez para alcanzar las 58 oficinas locales en todo el país. El 88% de los más de 1.200.000 estudiantes matriculados en el sistema educativo están asistiendo de forma presencial a las aulas este 2021. Así lo evidenciaron los datos preliminares recopilados en el módulo de encuestas de la plataforma Saber del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación Pública pudo confirmar que 88% de los 1.206.800 estudiantes matriculados en el sistema educativo están asistiendo de forma presencial a las aulas este 2021. Esto ya sea en formato de educación bimodal, en el cual se asisten algunos días a las instituciones, un 72%, o exclusivamente de forma presencial todos los días de la jornada educativa, un 16%. Así lo reflejan los datos preliminares recuperados en el módulo de encuestas de la plataforma Saber que aplicó el Ministerio de Educación a las más de 5.000 instituciones educativas del país como parte del primero de 3 censos que se realizan al año. En el Ministerio de Educación Pública hemos trabajado desde el 2018 en el desarrollo y la implementación de la plataforma ministerial Saber, la cual ha permitido la digitalización de procesos esenciales en el sistema educativo. Actualmente hemos concluido con éxito la recolección de la matrícula nacional inicial 2021 y la encuesta de regresar, las cuales fueron aplicadas utilizando la plataforma digital, donde hemos podido sistematizar los datos y dar trazabilidad y seguridad a la información. Además, el censo muestra que 99% de los centros educativos reportó haber elaborado los planes de apertura de las instituciones en el ciclo educativo 2021. El MEP apoyará y brindará además acompañamiento de forma particular a los 74 centros educativos, un 1%, que se encuentran finiquitando la elaboración de los planes. Estos procesos requieren un tiempo para la preparación de la plataforma, los usuarios, la recolección de información, el procesamiento y el análisis de la misma para que esté lista para la toma de decisiones. Los centros educativos han hecho un trabajo extraordinario en la ejecución de los planes de apertura para la reincorporación de las personas estudiantes a las aulas. Esfuerzo que ha dado fruto según los datos recolectados, en donde un 67% de los centros educativos labora de forma combinada y un 33% labora en presencialidad exclusivamente. Asimismo, destaca que el 94% de los centros educativos implementaron con éxito los planes de gestión de riesgo importantes en el proceso de preparación y atención del servicio educativo. Carlos Ricardo Benavides promete guerra al narcotráfico en su inscripción como precandidato del Partido Liberación Nacional, mientras que el politólogo Claudio Alpizar señaló que representa a la gente más humilde del país. El diputado Carlos Ricardo Benavides se inscribió este sábado como precandidato del Partido Liberación Nacional y entre sus propuestas planteó darle guerra al narcotráfico, mejorar las condiciones de la red de cuidado y trabajar por la igualdad de género.
este partido sabe hacer las cosas bien en materia de seguridad. En nuestras últimas administraciones redujimos sensiblemente la inseguridad de los costarricenses, la cual hemos perdido. Que vamos a darle una guerra sin cuartel al narcotráfico, a ese narcotráfico desgraciado que mata a nuestros jóvenes igual en el área metropolitana que en Limón, que en Punta Arenas o que en la zona sur del país. Precisamente el pasado martes, su compañero de bancada y exsecretario de Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales, se apartó de esa agrupación y renunció a su inmunidad para allanar el camino a las investigaciones que se le siguen tras visitar la casa de un supuesto narcotraficante. Consultado al respecto por Costa Rica Noticias, Benavides dijo que se debe hacer una investigación absolutamente profunda, sin medias tintas, y que espera que no exista ningún vínculo de su compañero. Ahora nos toca a nosotros el trabajo, es decir, el trabajo que le corresponde a la Asamblea Legislativa es hacer una investigación profunda, una investigación que no deje dudas, para beneficio del país, para beneficio del partido, para beneficio del propio don Gustavo y para beneficio de todas las personas que creemos en la transparencia. Debe ser una investigación absolutamente profunda, sin medias tintas y sin que quede ningún tipo de dudas, pero no solo esas, sino las que se practiquen desde el Poder Judicial también, y que no quede duda de lo que ha sucedido al respecto. Agregó que la lucha contra el narcotráfico no termina y considera necesario aprobar la ley de extinción de dominio que permitiría decomisar bienes relacionados con actividades ilícitas por la vía administrativa. Por otro lado, precisamente este domingo también se inscribió el politólogo Claudio Alpizar, quien mencionó que no fue fácil lograr el dinero necesario para la candidatura, pero se logró gracias a las donaciones de cerca de 300 personas. Desde entonces empezamos un proceso de cafetines, de cenas, de venta de artículos de nuestro movimiento para recaudar. Y también la bondad de muchos que quisieron donar para que esto hoy sea realidad. ¿Sufrimos? Sí, claro que sufrimos. Para gente de clase media y humilde, 29 millones es demasiado dinero. Pero no solo eso. En estos casi 300 personas que donaron, solo hay 8 personas que donaron 1 millón o 2 personas que donaron 2 millones. Entre esas, yo que doné 2 millones de colones. Alpizar señaló que inicia esta etapa sin miedo y con ganas de luchar por la candidatura presidencial del Verde y Blanco. No le tenemos miedo a ningún precandidato, no le tenemos miedo a ningún grupo poderoso, no le tenemos miedo a la situación que vive el país, la queremos enfrentar y no tuvimos que pedirle permiso a ninguna figura para ingresar a este proceso. ¿Difícil fue? Sí, pero aquí estamos, lo logramos y concluyo diciéndoles a todos los que me acompañan, seguiremos sin miedo y sin permiso. Con Carlos Ricardo Benavides y Claudio Alpizar ya son 5 los precandidatos inscritos para luchar en la contienda interna del PLN el próximo 6 de junio. Días atrás cumplieron con el trámite el también diputado Roberto Thompson, el expresidente José María Figueres y el exdiputado Rolando Araya. Cristiana Figueres, hermana del expresidente de la República, José María Figueres, fue clara en señalar que ella no pertenece a ningún partido político, tal y como lo dio a entender la semana anterior el Verde y Blanco en su presentación de precandidatura. Durante la presentación de la precandidatura del expresidente de la República, José María Figueres, por el Partido Liberación Nacional, al exmandatario se le consultó sobre si había tenido algún acercamiento con su sobrina, la exministra de Comercio Exterior de la administración actual, Diana Figueres, y su hermana Cristiana Figueres. Esto como parte de las personas que podrían apoyar la intención de José María de llegar nuevamente a Casa Presidencial. Ante la consulta del medio digital elobservador.cr, Figueres contestó que Dialá en estos momentos no podía involucrarse en política, esto por temas laborales, y que en el caso de su hermana, una mujer reconocida en el mundo por su trabajo realizado en el ámbito del cambio climático, Figueres señaló que ella, como otros miembros de su familia, hoy militaban con el Partido Acción Ciudadana. Cristiana, con ella no he conversado sobre política. No sé si irá a estar o no.
Todos ustedes conocen que, como en muchas familias costarricenses, cuando nació el PAC, parte de la familia se fue con el PAC. Se fue Mariano acompañando al expresidente Luis Guillermo Solís. Los hijos de Mariano están con el PAC. Y yo creo que, en alguna medida, tal vez mis hermanas Cristiana y Kirsten también estén con el PAC. Eso no quita el cariño que como hermano les tengo. El exmandatario también llenó de elogios a su hermana, esto a pesar de considerar que no estaba de su lado en temas políticos. Quiero decirle que yo veo en Cristiana, aunque no nos acompañe o nos acompañara, una mujer talentosa. Es decir, Cristiana es arquitecta en mucho del Acuerdo de París, la COP21, y de lo que hoy el mundo hace un esfuerzo por seguir en términos de la reducción de las emisiones de carbono y el combate al cambio climático, en donde yo también he trabajado toda mi vida. Es más, Cristiana se inició en ese campo, Paula, cuando en el gobierno de este servidor suyo, yo creo que usted no había nacido, pero cuando en el gobierno de este servidor suyo nombramos a Cristiana como una de las negociadoras de cambio climático. Esta situación hizo que hoy la exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático respondiera a su hermano de una manera bastante clara y dejando muy firme en que ella no está inmersa en la política nacional. Ante las falsas aseveraciones que ayer hizo mi hermano José María sobre mis preferencias políticas, me veo en la necesidad de recordarle que yo no pertenezco a ningún partido político. Como ciudadana costarricense, ejerceré mi derecho al voto, sabiendo que esta vez, más que nunca, los ticos y las ticas necesitamos a una o un líder con capacidad y experiencia, pero también con honestidad y con ética, en momentos tan difíciles para el mundo y el país. A las palabras de Cristiana Figueres se sumaron los señalamientos que ha hecho el sobrino del expresidente de la República, Jaime Figueres, quien escribió en sus redes sociales: José María hablando de diálogo y unión en un lanzamiento de su precandidatura cuando no logra eso mismo ni con su propia familia. Y vamos a una pausa, pero antes le contamos que por 3 meses más la Caja Costarricense del Seguro Social amplía la cobertura de seguro a trabajadores con suspensión de contratos. Los detalles al volver de la pausa. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. En documentales UNED, Salitre, recuperación de un territorio. El miércoles a las 9:30 de la noche, con repetición el sábado a las 7 de la mañana y además a las 4:30 de la tarde. Vos sabés que sos famosa, ¿no? No creí para tanto. ¿Y ahora? Ahora me parece que es un poco más. Porque estoy viendo que a la gente le gusta mi personaje. ¿Pero vos sos un personaje o sos una abuela de verdad? Soy una abuela de verdad. La Abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con más de Costa Rica Noticias. Como lo decíamos antes,
La pausa, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social aprobó nuevamente ampliar la cobertura de seguro de salud por 3 meses a trabajadores con una suspensión de contrato laboral debido al impacto de la emergencia nacional de la COVID-19 en el país. Este nuevo periodo rige desde el 1 de abril anterior hasta el 30 de junio próximo, cuya pretensión institucional es seguir de acuerdo con las posibilidades, apoyando a las personas que han tenido una reducción de sus ingresos económicos por la suspensión de sus contratos. El primer periodo que se amplió fue entre los meses de octubre a diciembre del 2020. Posteriormente, el segundo periodo fue del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 y ahora este último recientemente anunciado. Y ante el aumento de los casos de COVID-19 en el país, el Poder Ejecutivo pidió reforzar la aplicación del teletrabajo en las diferentes instituciones públicas del país. El presidente de la República, Carlos Alvarado, dirigió una nota a todos los ministros, ministras y presidencias ejecutivas de instituciones públicas para que refuercen las medidas de aplicación de teletrabajo en sus respectivas instituciones, esto ante el incremento de contagios por COVID-19. El presidente de la República envió hoy una nota a todos los jerarcas, sean de ministerios o de entidades autónomas, para que refuercen la aplicación del teletrabajo, obviamente en los puestos que así lo permiten. Esto ya se había establecido en una directriz, pero se está reforzando ante el crecimiento de casos por COVID-19, así como en el número de hospitalizaciones, como una medida complementaria para reducir la movilización innecesaria de personas y así desacelerar la tasa de contagio. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el número de casos y hospitalizaciones se ha duplicado en el último mes. Además, los expertos señalan que ante la circulación de nuevas variantes, el crecimiento en las consultas por virus respiratorios y el incremento de personas fallecidas con causas asociadas a la COVID-19, es necesario tomar medidas para evitar la saturación hospitalaria. Esto no afectará la atención al público, las instituciones que dan soporte a emergencias, obviamente, ni tampoco el curso lectivo, ni, y muy importante resaltarlo, la atención al público en oficinas regionales de las entidades o ministerios, porque es imperativo evitar que las personas se vean forzadas a trasladarse a San José para hacer trámites que pueden hacer en sus comunidades. Además, las autoridades solicitaron la aplicación estricta de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud en los espacios presenciales. Y este sábado y domingo regresó la restricción vehicular sanitaria y así será por los próximos fines de semana en todo el territorio nacional. Esta medida más el retiro del proyecto de ley que permitía ampliar la disminución de las jornadas a los trabajadores del sector turismo pone en aprietos a los empresarios de este gremio. La periodista Elki Méndez nos trae una entrevista con un directivo de Canatur para ampliarnos sobre esta información. Muy buenos días, Elki, adelante. Gracias, Melissa. Buenos días a usted y a toda la audiencia de Costa Rica Noticias. Y es que este fin de semana ya inició la aplicación de la restricción vehicular los fines de semana debido a la orden sanitaria. Ya sábado y domingo no todos los vehículos pudieron circular y esto pues claramente afecta un poco también el tránsito de las personas que deciden hacer turismo en nuestro país. Esto, aunado a el retiro que hizo el Poder Ejecutivo del proyecto que pretende ampliar el plazo para reducir las jornadas laborales en el sector turismo, ha venido a golpear fuertemente a este sector que no ha podido levantarse durante más de un año de pandemia y que ha sido uno de los sectores más golpeados. Para poder ampliar esta información y tener un panorama más claro de cómo viven en este sector, en este gremio, sus trabajadores y los empresarios, está con nosotros don Rolando Campos, quien es directivo de Canatur. Buenos días, don Rolando, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, ¿qué tal tienen ustedes y toda su audiencia? Aquí para servirles. Gracias, don Rolando. Tal vez hablar un poquito, ¿verdad?, de esos efectos que ustedes por más de un año han tenido, los golpes que han sufrido. Recordemos un poco atrás, ¿verdad?, desde que se inició la pandemia, de tanto el confinamiento, las órdenes sanitarias de mantenerse principalmente en la casa, eso redujo muchísimo el turismo nacional y el cierre de fronteras vino a agregar todavía un golpe más fuerte. Ahora, recientemente, en los últimos meses, ha podido levantar muy paulatinamente este movimiento, sin embargo,
Los fines de semana es lo que habitualmente los costarricenses podemos salir de paseo, poder vacacionar un poco, distraerse, y con la restricción sanitaria de los fines de semana más el proyecto, los golpes han sido bastante fuertes. Tal vez hablemos un poco del impacto que genera sobre ustedes la restricción y ya luego hablamos del proyecto en sí. Claro, sin duda la restricción vehicular recién implementada ha sido algo negativo para el bienestar del sector. Como sabemos y como usted bien lo apuntaba, tenemos ya más de un año de estar en esta crisis de la pandemia y durante este año hemos visto meses más críticos que otros. Lo cierto es que no está el sector recuperado aún y la recuperación se estima que nos tardará de 2 a 3 años más. Costa Rica recibía aproximadamente 3 millones, poco más de 3 millones de turistas por año y este año no esperamos más de 1 millón. Ahí tendríamos ya una caída del 66%, lo que sin duda va a ser bastante crítico para una gran cantidad de empresas en prácticamente todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, bueno, aparte de seguir luchando, hacer un llamado al gobierno para que nos ayude en todo lo que esté a su alcance. La restricción vehicular sin duda nos cayó como un balde de agua fría. Entendemos en el sector la crisis sanitaria en la que estamos inmersos y también entendemos que los casos lamentablemente, por las razones que sea, han venido creciendo y que los recursos son limitados y sí hacemos un llamado a la población en general para que todos actuemos con responsabilidad. Pero anunciar el cierre o la restricción vehicular en 48 horas antes de que se hiciera efectiva el pasado fin de semana, sabemos que fue algo un poco a la ligera, tal vez, falta de empatía con el sector. Es un sector que usa muchos insumos perecederos, los restaurantes, muchos alimentos, verduras, etcétera. Ya todo estaba prácticamente comprado y creemos que se pudo haber hecho con mayor planificación. Ahora bien, lo que sí hacemos es un llamado al gobierno para que flexibilice las excepciones. Entendemos, sabemos que parte de las excepciones hoy para la restricción vehicular está, por ejemplo, el hospedaje en hotelería, de modo que cualquier persona puede ir durante el fin de semana, independientemente del número de placa, y hospedarse en un hotel. Con la reservación misma, esta se convierte ya en un documento válido para que la persona pueda transitar. Entonces ahora el llamado que estamos haciendo es exactamente que se aplique esa misma medida para atracciones de un día y para restaurantes. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba usted anteriormente, es el fin de semana cuando una gran parte de la población tiene la oportunidad de salir a recrearse un poco. Esto, aparte de ser una necesidad de salud mental, es parte de la economía de muchísimas empresas en todo el país. Entonces, si entendemos que el Ministerio de Salud ya ha dictado los lineamientos, las directrices para aforos en todo tipo de actividades, llámese excursiones de un día como el rafting, el canopy tour, cabalgatas, cualquier paseo que usted haga durante el día, ya hay restricciones de aforo, igual en los restaurantes, ¿no? Entonces, lo que no entendemos es cuál es la diferencia entre una reservación de un hotel y una reservación de un restaurante que ya tiene su aforo. Si aquel restaurante solamente puede recibir X número de personas al día, ¿qué importa que sean personas que transitan con X o Y placa, siempre y cuando vayan con una reservación? Igualmente la gente que va a practicar alguna excursión de un día, llámese como lo decía anteriormente, el canopy tour, que es bastante popular, el rafting en Sarapiquí, rafting en el río Pacuare, en el río Reventazón, ríos en la parte del Valle del General, cerca de Quepos hay otros. Pues tenemos una serie de actividades cuyo principal mercado son viajeros del día, son personas que los visitan por el día, y esta gente sí, hoy por hoy no tiene la posibilidad de poder desplazarse más que el día en que el número de placa está permitido. Pues creemos que con una reservación, con una confirmación de parte del proveedor del servicio, la persona debería estar en la misma condición de poder desplazarse en forma segura, siguiendo los protocolos recomendados por el Ministerio de Salud, y entendiendo también que todas estas actividades ya cuentan con los protocolos respectivos que fueron redactados en combinación con el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Salud.
pues esperamos que durante el transcurso de esta semana esta solicitud que ya se le ha hecho a las autoridades encuentre cabida para poder el próximo fin de semana que la gente ya pueda planificar y salir en forma ordenada de sus hogares. Don Rolando, precisamente eso que usted menciona es muy importante porque aunque existe la posibilidad de tener una carta, como usted lo dice, de un hotel hasta el momento exclusivamente que me permita circular sábado y domingo, pues eso sí limita un poco la actividad, sí limita que las personas realmente tomemos la decisión de salir a vacacionar, a disfrutar de una forma sana, de una forma agradable. ¿Cómo podemos nosotros leer, qué lectura le podemos dar a esta decisión si a mediados de la semana pasada el gobierno de la República en conferencia de prensa dijo que no podían aplicar medidas en el sector productivo y comercial porque si no íbamos a terminar con un colapso económico? Y como usted lo dice, en menos de 48 horas avisan que no se va a poder circular de forma libre como se hacía anteriormente los fines de semana. Pareciera que excluye básicamente a este sector, a este gremio, porque el fin de semana, como lo dijimos ya antes usted y yo, es el tiempo en el que más se utiliza para esto. Sí, claro, sin duda es una medida que busca que la gente se quede en sus casas, particularmente fines de semana, que es cuando la gente tiene el día libre para poder hacer un poco de recreación. Yo sí creo que es muy posible que haya que tomar medidas dado el crecimiento de casos, pero también creo que se puede hacer en una forma más planificada, marcar un marco, hacer un marco teórico, que la población tenga claro que si llegamos a X número de casos es muy posible que vamos a pasar a tal restricción y si superamos tal número a tal otra restricción y que entonces la misma población se convierta en el fiscalizador de la misma población. Y eso nos permitirá a todos tener mayor control sobre la efectividad de los protocolos. A ver, si el mismo Ministerio de Salud ha hecho énfasis en la creación e implementación de los protocolos, es porque estos son positivos, es porque estos sí funcionan. Y ha definido una serie de parámetros para poder operar distintos tipos de actividades. Entonces, desde el sector turismo, lo que llamamos la atención es precisamente el poder operar los 7 días de la semana siguiendo esos protocolos. Si ya el Ministerio de Salud definió los protocolos junto con el ICT y el sector privado, según los interesados, lo que tenemos que asegurarnos es que todas las empresas y las personas cumplan esos protocolos. De ahí la importancia de, entendiendo esto, poder expandir el número de oferentes de servicios durante fin de semana. Y aunque no estemos de acuerdo con la restricción vehicular, sí podemos entenderla que esta es una necesidad según las autoridades, pero entonces también crear las formas de que la gente se pueda desplazar a actividades específicas donde sabemos que los protocolos sí se cumplen, donde sabemos que el aforo permitido por el mismo Ministerio de Salud sí se cumple, de manera tal que podamos mantener este sector comercial en una forma activa. Ahora bien, don Rolando, vamos al otro escenario, y es que particularmente incluso aquí en Costa Rica Noticias, en este noticiero de la mañana, un experto nos hablaba de que el día desde que inició la pandemia con mayor movilidad fue el miércoles santo. ¿Cómo desde la óptica de ustedes también aportan a estas acciones del gobierno? Porque si bien lo vimos en Semana Santa, la cantidad de turistas y de vacacionistas en nuestro país fue muy alta. ¿Cómo regular eso? Porque sí estamos viendo consecuencias también debido a las aglomeraciones que se hicieron. Claro, no, y también aquí un llamado a la población en general a que sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud. Estamos en el medio de una pandemia que ha cobrado miles de vidas, que diariamente enferma a cientos de personas y es responsabilidad de todos cuidarnos. Efectivamente, durante los días de Semana Santa logramos ver diferentes videos y fotografías en diferentes partes del país de personas que claramente no estaban cumpliendo con ningún protocolo más básico y elemental. Ahí es donde uno sí comprende que haya una ley, que haya un fiscalizador por parte de la fuerza pública, el Ministerio de Salud o la autoridad competente y que actúe según los lineamientos
legales establecidos. No vamos a defender lo indefendible, ni tampoco vamos a alcahuetear a alguna parte del sector que quiera hacerse el de la vista gorda y romper los protocolos. El Ministerio de Salud ha sido muy claro en la creación de los protocolos, en alertar a la población sobre la necesidad de cumplir esos protocolos y las consecuencias que podemos tener como país si no se cumplen. Y desde esa óptica es donde hacemos un llamado a la población en general de que si salen de casa lo hagan de la forma más responsable posible. Ahora bien, don Rolando, hablemos un poco de las otras medidas que ustedes como sector en general han planteado incluso en la Asamblea Legislativa. Han sido varias, incluso también se incluyen a los transportistas de turistas, pero en el caso también de lo que mencionábamos antes, existía un proyecto que estaba convocado recientemente por el Poder Ejecutivo para ampliar las sesiones extraordinarias, que pretendía seguir dándole esa potestad a ustedes de poder reducir las jornadas laborales. Expliquemos un poco de dónde surge esta iniciativa, cuánto les aporta a ustedes como sector el poder mantenerse con este proyecto. Claro, recordemos que hace un año, cuando inició la pandemia, se creó una ley para poder hacer una reducción de la jornada laboral. Esto se hizo en un 50 o un 75% y durante todo este año muchas empresas se han visto en la necesidad de disminuir el salario de sus empleados y de la mano del tiempo laboral. Esta ley tenía una validez máxima que ya pasó y había que estar cada 3 meses solicitando al Ministerio de Trabajo la ampliación de la medida o del beneficio. Ya esto se acabó el pasado 13 de abril, ya no hay más prórrogas, por lo que se presentó una nueva ley única y exclusivamente para el sector turismo. Anteriormente era para cualquier sector de la economía que se hubiera visto afectado por la pandemia. Ahora la diputada María Inés Solís presenta este proyecto de ley que busca precisamente ampliar por un año más el beneficio de la disminución de jornada laboral para empleados del sector turismo. Como usted bien lo señalaba, el proyecto fue primero convocado, posteriormente desconvocado y ahora ya fue convocado de nuevo, por lo que esperamos que hoy lunes este mismo sea dispensado de todo trámite y reciba ojalá hoy mismo el primer debate. Esto es una medida indispensable para garantizar el empleo, de lo contrario vamos a entrar en una situación caótica y las empresas no tienen la capacidad de retomar al 100% la labor de sus empleados y tampoco tienen la capacidad de poder liquidarlos. Pues vamos a encontrar un aumento de desempleo del desempleo, y posiblemente una aglomeración en los tribunales de justicia cuando veamos a miles de empleados reclamando justamente sus prestaciones, cesantía, etc. De modo que sí, aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los legisladores para que este mismo día sea dispensado de todo trámite y ojalá votado en primer debate. Don Rolando, para terminar solamente en resumida historia de todo lo que ha ocurrido, de lo que hemos hablado, tal vez un poco ese colapso que han tenido ustedes. Hay muchísimas empresas de turismo, usted lo dijo antes, hay cadenas muy grandes que han podido sostenerse, incluso han sido golpeadas. Yo creo que no hay nadie en el sector turismo que no haya sufrido, por más sólido que esté, los golpes, pero hay muchísimas cadenas pequeñas de turismo rural, de turismo de aventura, que incluso muchos han tenido que cerrar. Un poco un recuento brevemente para ya despedirnos y para que quedemos en conciencia también de cuánto han sido golpeados ustedes. Sí, efectivamente hemos sido los más golpeados de la economía nacional con la pandemia. El turismo es muy frágil, es una actividad muy frágil, donde ante cualquier mínimo imprevisto sucede un montón de cosas, ¿no?, que nos afectan. Llámese, no sé, puede ser un terremoto, un atentado terrorista, una inundación, una catástrofe natural, y la pandemia fue así como el máximo posible de todo lo que hemos vivido históricamente. Las empresas del sector turismo son muchas y muy variadas. Recordemos que en Costa Rica más del 80% de los hoteles tienen menos de 20 habitaciones.
igualmente los proveedores de servicios, encontramos en todo el país. Costa Rica, a diferencia de otros países de la región y del Caribe, es el país entero, es el mismo destino turístico. Aquí no hay un enclave turístico como sí existen en otros países vecinos. Acá el turista se mueve desde Peñas Blancas hasta Pozo Canoas y de Punta Arenas a Puerto Limón, haciendo de todo el país el destino turístico. Entonces la afectación es mucha y en muchísimos niveles, desde la soda en la calle, la gente que vende, no sé, natilla, queso en Salcero, a la gente que vende toronjas en Atenas, donde el turista va pasando, va comprando, se va movilizando en todo el país. Recordemos que la estadía promedio de los turistas en Costa Rica es de 10 noches y ellos visitan entre 3 y 4 regiones diferentes del país. Pues el beneficio económico y que se traduce en un desarrollo humano ha sido afectado grandemente durante este año, y estamos ya a mediados de abril, justo cuando ya comienza la temporada baja, que este año sin duda será más baja que cualquiera tradicional. Perfecto, don Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, feliz lunes. Bien, y nosotros cerramos también este espacio y vamos a hacer una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros porque de inmediato también viene todo el detalle del deporte de nuestro país. Con la tecnología podemos estar cerca de amigos y familia. Úsala para aprender y mejorar. No compartas imágenes con contenido violento, sexual o de burla que afecte a otra persona. La tecnología es una aliada. Hace un uso seguro y responsable de ella. PANI y Gobierno de la República. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. A simple vista, Belice es un paraíso tropical. Pero por las noches, este lugar queda en las manos de la delincuencia. Esta semana en RT Reporta, Belice. Aquí en Belice no tenemos ley. No tenemos ley. Puedes morir esta misma mañana, esta misma noche, en cualquier momento. Lunes 19 de abril, 9:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Y ahora nos trasladamos al ámbito deportivo. Es que la boxeadora Hanna Gabriel ganó 2 cinturones de campeona mundial la noche del sábado, en una velada que tuvo más protocolos que pelea, dado que la costarricense le dio una paliza en menos de 2 rounds a la mexicana Marta Gaitán. La costarricense Hanna Gabriel duró muy poco para apabullar a la mexicana Marta Lara Gaitán y así coronarse este sábado campeona mundial de la categoría semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo y pesado del Consejo Mundial de Boxeo, en una velada disputada en el Casino Fiesta en Alajuela. Dichas categorías en las que Hanna pelea por primera vez son las de 175 libras. La tica, desde el primer suspiro se le fue encima a Gaitán, quien en una forma física muy distante del buen estado de Gabriel, no pudo hacer nada contra el vendaval de golpes que recibió, y al minuto y 52 segundos del segundo asalto, el juez panameño Adiel Barragán no tuvo más que detener el combate, previniendo lesiones de gravedad en la boxeadora visitante. De inmediato, Gaitán se llevó sus manos a un ojo, fuertemente castigado y mareada, solo pudo irse a su esquina, casi que sin lamentar la derrota. De esa manera, Hanna alcanzó su 5º cinturón en 4 divisiones diferentes, pues en años pasados se había coronado en las 147 libras del CMB y en las 154 de CMB y la AMB. Gabriel, de 38 años, pero asegurando estar en su mejor forma de su carrera, quedó con un récord de 21 victorias, de ellas 12 por nocaut, 2 derrotas y un empate, mientras Lara ahora tiene 11 peleas ganadas y 10 derrotas. La última pelea de la tica había sido el 17 de julio del 2019, cuando retuvo su título Super Welter de la OMB frente a la argentina Abril Vidal por decisión unánime. En otros combates de la velada, el estadounidense Freydis Rojas derrotó en las 150 libras por nocaut técnico al costarricense Stanley Méndez en el tercer asalto. Por su parte, el también tico José Manuel Pacman Pérez venció por división dividida al nicaragüense Kelvin Steven en las 130 libras.
Mientras tanto, en el duelo entre costarricenses en las 154 libras, el debutante José Aguirre logró vencer por nocaut técnico a Manuel Guzmán en el tercer asalto. Finalmente, en el segundo enfrentamiento por la noche entre ticos, Roy Fernández dio cuenta de Jonathan Osorio al ganarle por decisión dividida en las 155 libras. Varios atletas clasificados a Tokio 2020, así como representantes del fútbol femenino, ciclismo, esgrima y atletismo, fueron los deportistas más beneficiados en el primer listado de deportistas becados por el ICODER. Después de analizar la lista de postulados, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación definió el primer listado de becados por el ICODER para este 2021, donde destacan los deportistas ya clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio o en campeonatos o circuitos mundiales, como la velocista Andrea Vargas, quien recibirá 800.000 colones mensuales. Kenneth Tencio, de ciclismo estilo libre, estará recibiendo 700.000 colones, misma cantidad que le darán a Brisa Genesi, la surfista. Los ciclistas de ruta María José Vargas y Kevin Rivera, además de Henry Rabe, serán beneficiados con 600.000 colones mensuales. Dentro de las disciplinas con mayor cantidad de becados está el fútbol femenino, con 20 jugadoras de la selección nacional, entre ellas destacan Stephanie Blanco y Shirley Cruz, además del atletismo con 10 atletas becados y el ciclismo con 10 pedalistas. Hay 11 paraatletas dentro de esta lista. También contarles que yo me encuentro trabajando muy fuerte para buscar esa medalla en esta primera ocasión en el 2021. Este año extra que me dio me ha dado una preparación, me ha dado tiempo para prepararme de una mejor manera. Y bueno, durante toda la pandemia yo seguí obteniendo la beca, al igual que muchos otros atletas. Esto me ayudó mucho para concentrarme simplemente en entrenar y agradecerles porque esto de verdad me ha ayudado no solo a mí, sino a muchos otros atletas. El deporte forma, construye ciudadanía y construye también personas con valores. Esos 370 millones que van a estar siendo distribuidos entre atletas jóvenes de proyección, de alto rendimiento, atletas que están para Juegos Olímpicos, es una muestra y una inversión de acompañamiento también. Pero sabemos que esto requiere tiempo y sabemos que aquí hay personas, como escuchamos anteriormente, que tienen 10, 11 años y a veces más de estar entrenando y buscando una oportunidad. Una segunda lista de atletas está siendo analizada por la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales para incorporarlos al proceso próximamente, con el fin de completar la inversión de 370 millones destinada para las becas deportivas de 2021. El próximo compromiso de la selección de Costa Rica será en Denver el 3 de junio. La CONCACAF anunció que esta será la sede para el Final Four, en el que Costa Rica enfrentará a México en la semifinal. La ciudad estadounidense de Denver, en Colorado, hospedará en junio la fase final de la primera edición de la Liga de Naciones de CONCACAF, en la que compiten Costa Rica, México, Estados Unidos y Honduras. La Confederación de Fútbol de América del Norte, Central y el Caribe, CONCACAF, confirmó que la sede del torneo será el Empower Field at Mile High, sede de los Denver Broncos de la Liga de Fútbol Americano. Las dos semifinales se disputarán el 3 de junio. A primera hora, Honduras se enfrentará a Estados Unidos, mientras en el segundo partido, la tricolor buscará ante México el pase a la final. El 6 de junio se celebrarán la final y el juego por el tercer y el cuarto lugar. Será la segunda vez en el año en que ticos y aztecas se vean las caras. El 27 de marzo se enfrentaron en Viena, Austria, con triunfo mexicano de 1-0. El llamado Final Four estaba programado para junio del 2020 en las ciudades de Houston y Dallas, ambas en Texas, pero fue aplazado debido a la pandemia de coronavirus. Para evitar episodios como el vivido por Alajuelense y Saprissa, que tuvieron que dejar jugadores en Costa Rica debido a que no pueden ingresar a Estados Unidos tras estar en Europa, en la Federación Costarricense de Fútbol asegura que ya iniciarán los trámites de excepciones para los futbolistas que jueguen en el viejo continente. Los 4 semifinalistas lograron su boleto en una fase de grupo celebrada en la segunda mitad del 2019, en la que compitieron las 41 selecciones de CONCACAF. La Liga de Naciones servirá de aperitivo para la Copa de Oro, prevista del 10 de julio al 1 de agosto, en sedes todavía por definir.
Selecciones y clubes ticos se han visto superados fácilmente en tiempos recientes por estadounidenses y mexicanos. La falta de intensidad de nuestro campeonato es la principal razón para que haya crecido la brecha entre el fútbol de Costa Rica y los norteamericanos. La época en la que la selección nacional y los equipos ticos peleaban de tú a tú con sus rivales de México y Estados Unidos quedó perdida en el tiempo. Mientras el fútbol azteca no ha dejado de crecer y el balompié norteamericano ha crecido vertiginosamente, el deporte rey se estancó en Costa Rica, dejó de crecer y ve de lejos el trabajo que hacen los dos gigantes de la CONCACAF. El último mes nos dio una dolorosa dosis de realidad. Estados Unidos, con un equipo alternativo, y México eliminaron a la selección del torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo hicieron mostrando mucha superioridad. Días después, la selección mayor azteca derrotó a la CL en un amistoso, y esta semana Alajuelense y Saprissa mordieron el polvo ante equipos de la MLS en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Varias figuras del fútbol nacional han mostrado su preocupación por la intensidad con que se juega el campeonato nacional. En la liga, el técnico Andrés Carevic, el capitán Brian Ruiz y el delantero Marcel Hernández han alzado la voz sobre este tema. También lo hizo el exjugador y técnico Gilberto Martínez. El entrenador Manuel Gerardo Ureña, quien ha acumulado mucha experiencia en equipos nacionales, pero sobre todo en selecciones menores, considera que la forma en que se entrenan los equipos y en las ligas menores es un factor clave que influye en esta falta de intensidad. Nos están llegando con transiciones muy rápidas en 6 segundos y nuestras transiciones en el fútbol de Costa Rica, en este campeonato, donde falta intensidad, a veces son de 10, 12 segundos. Ahí hay una diferencia, tiempo y espacio. Yo creo que con mucho rigor se debe de entrenar, porque bueno, se juega como se entrena, y yo creo que es esa falta de intensidad en los entrenamientos. El técnico cree que Costa Rica debe reestructurar las ligas menores, adecuando los entrenamientos según la edad del futbolista. Además, es imperativo que los equipos entrenen con más intensidad y no tan pausado como lo hacen. A pesar de esto, no hay que obviar que el poderío de los equipos de Estados Unidos y México es impresionante. Por eso, el técnico Andrés Carevic aseguró que hay un límite. Claro que en la parte económica, desde ya que eso no nos va a ser menos, pero es ir a competir y tratar de hacer una buena labor. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta contra quién te enfrentás, es así. Entonces, sabemos que acá nosotros tenemos un límite en presupuesto y en todo, a pesar de que tenemos un buen plantel, tenemos buenos jugadores, tenemos gente joven que está progresando, pero hay que tener en cuenta, para mí, esos detalles. Días atrás, la Federación Costarricense de Fútbol presentó un plan de desarrollo para el futbolista tico, pero no anunciaron cuándo se verán los frutos, algo que podría tardar mucho. Y vamos a una pausa, pero le adelantamos que este fin de semana la Caja de Seguro Social realizó una serie de traslados desde hospitales regionales al SEACO debido al aumento de casos en todo el país. El detalle al volver. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? En tiempos de pandemia afloran los emprendimientos y también las pequeñas y medianas empresas tienen grandes retos que enfrentar, porque si bien estamos en tiempos de crisis, pues los tiempos de crisis traen grandes oportunidades para que usted se decida a hacer realidad ese sueño de tener su propio negocio o, en su defecto, de fortalecer esas iniciativas que ya usted venía desarrollando. De eso vamos a hablar en Una Mirada. Cómo reinventarse en tiempos de crisis para los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Acompáñenos. En el próximo capítulo de El Mundo de Nani, Soy Nani. a las 9 de la mañana, como parte de la franja Aprendo en Casa de Café Nacional, en 13, Costa Rica Televisión. Bosques en lugar de pastos. ¿Puede el comercio de madera tropical salvar la selva? Lo maravilloso de que de una miniatura como una semilla de esto pueda salir un gigante del bosque. ¿Qué tiene que ver el principio de rotación con los ríos de Sudáfrica?
Debemos mantener intacta esta hermosa pradera. Funciona como una especie de piel para el suelo. Global 3000, solo en 13. Costa Rica Televisión. Continuamos con más informaciones. Las condiciones del tiempo no fueron un impedimento para que el equipo Prime de la Caja trasladara pacientes de hospitales regionales al SEACO. Incluso uno de estos se realizó vía aérea. Por helicóptero y bajo la inclemente lluvia fue como el equipo de primera intervención médica especializada Prime de la Caja del Seguro Social trasladó a un paciente COVID-19 que estaba previsto para ser trasladado este sábado desde San Carlos. El helicóptero aterrizó en la plaza de Ciudad Colón de Mora con el paciente y el personal de la Caja todos en buen estado y fue de inmediato llevado hasta el SEACO donde está recibiendo la atención médica. Aunado a esto, en la Caja Costarricense del Seguro Social también se informó que debido a la condición de severidad de otros pacientes COVID-19 y a que algunos centros están al límite del cupo de campos disponibles para la pandemia, el Centro de Traslados COVID está desarrollando varios de ellos en distintos puntos del país. Hemos tenido que realizar varios traslados de pacientes COVID que se encuentran complicados en diferentes áreas del país. Se tuvo que realizar un traslado desde el Hospital de los Chiles, también un traslado desde el Hospital de Pérez Celedón. Por favor, hacemos un llamado a la prevención. Tenemos que cuidarnos entre todos para salir adelante de esta ola pandémica. 4 equipos Prime se movilizaron este fin de semana para trasladar pacientes hospitalizados graves, uno de los Chiles, otro del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón y 4 pacientes del Hospital de San Carlos. Y escuche esta tierna historia, con globos y aplausos, fue como personal médico despidió a Valentina, una niña que nació a los 6 meses de edad en diciembre, pero hoy ya disfruta con sus padres. Entre aplausos, globos y alegría, Valentina dejó la unidad de cuidados críticos neonatales de San Juan de Dios luego de 4 meses de luchar por su vida. Ella solo refleja uno de todos los bebés que han nacido en esta unidad y que han requerido cuidado intensivo neonatal. En el caso de Valentina, ella estuvo internada por 4 meses. Por lo tanto, en este día celebramos su egreso, su vida. Es una graduación. ¿Por qué? Porque acá en esta unidad aprendió a respirar, a comer, a crecer. La niña nació el 18 de diciembre del 2020 a las 26 semanas de gestación, aproximadamente 6 meses, con un peso de 1000 gramos. Para su atención se requirió de un moderno equipo tecnológico y de todo el recurso humano del servicio de neonatología. Valentina egresa con un peso de 2.530 gramos, 2,5 kilos, situación que hoy festejamos con un acto de graduación donde el personal médico, audiología, terapia respiratoria, enfermería se colocó a lo largo del pasillo de salida, brindando aplausos, celebrando la vida. Con esto queremos hacer conciencia de la angustia que viven las familias por tener a un niño o niña internada en un servicio. Miranda explicó que a la madre de la pequeña se les capacitó en cuidados centrados de desarrollo, donde aprendió a cuidarla y a darle de comer. En Costa Rica, cerca del 30% de las muertes infantiles obedecen a la prematuridad extrema, como el caso de Valentina. Sin embargo, su madre comentó que fueron 4 meses de larga espera y momentos difíciles, pero que da gracias a Dios por el milagro que le ha hecho a Valentina y a todo el personal del hospital que día a día puso toda su dedicación en ella. Continuando con temas de salud, médicos advierten sobre los peligros de la incontinencia urinaria, un mal en silencio que padecen miles de personas en el mundo. La incontinencia urinaria no es considerada una enfermedad, sino un síntoma porque puede ser causado por males de fondo o problemas físicos, de ahí la importancia de una evaluación médica para determinar el origen. Sin embargo, la realidad es que por miedo, desconocimiento o vergüenza, muchos prefieren permanecer en silencio. La Organización Mundial de la Salud reconoce la incontinencia urinaria como una de las 7 causas médicas que requieren mayor atención sanitaria. Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social revelan que fueron atendidos un total de 1,047 pacientes por incontinencia en el servicio de hospitalización desde el 2019 hasta febrero del 2021. La incontinencia urinaria no es una enfermedad, más sí es una sintomatología que es muy frecuente en nuestra población, no es exclusiva para las mujeres, también hay hombres que tienen esta situación de
pérdida de gotas de orina, al toser, al estornudar, cuando nos levantamos de la cama, cuando levantamos peso por diferentes situaciones, quizás cuando hemos aumentado y bajado mucho de peso, nuestra musculatura abdominal ha perdido esa elasticidad o esa forma de estar contraída, entonces presentamos un aspecto que se llama diástasis abdominal, que es la separación de la musculatura abdominal. También tenemos una caída del suelo pélvico, esa vejiga se nos ha caído. Dicha situación provoca gran trastorno para el paciente al punto de condicionar viajes, actividades deportivas, así como mantener relaciones sexuales o reuniones de amigos. Existen tratamientos eficaces, siendo la rehabilitación del suelo pélvico y el uso de fármacos, por lo general, los pasos hacia la recuperación. Sin embargo, es importante siempre recordar la valoración clínica para identificar la mejor opción. Y con el objetivo de resguardar al personal de la primera línea de acción contra la COVID-19, la Cruz Roja recibió la donación de 5.000 caretas faciales. El personal de la Cruz Roja no solo se enfrenta a la lucha contra la COVID-19, sino que también se expone a diferentes enfermedades respiratorias, personas con enfermedades infectocontagiosas u otros fluidos corporales. Por esta razón, agradeció la donación de 5.000 caretas faciales, la cual supone un incremento importante en los niveles de bioseguridad para proteger al personal, agregando protección extra a los ojos, las vías respiratorias y a la cara en general. La Cruz Roja Costarricense quiere hacer un agradecimiento a la Ferretería EPA por la donación de 5.000 caretas o escudos faciales. Este equipo viene a complementar los equipos de protección personal que van a servir para la atención no solamente de aquellos casos en donde se sospeche un paciente que tiene la enfermedad de COVID-19, sino también como parte del equipo de protección personal para la atención de múltiples incidentes, inclusive incidentes de trauma en donde tal vez los fluidos de otra persona podrían llegar hasta nuestra cara. Además de las caretas, la institución recibió equipo electromecánico que será utilizado en el área de gestión de flota con el fin de realizar diferentes mantenimientos preventivos a los vehículos de la institución que deben encontrarse siempre listos para atender las diferentes emergencias. ¿Y será el hidrógeno verde una opción para Costa Rica? Expertos aseguran que sí. Conozcamos más en la siguiente información. Recientemente, el diputado Erwin Macís presentó a la corriente legislativa la Ley para la Promoción e Implementación de una Economía de Hidrógeno Verde en Costa Rica. El legislador pretende crear un marco jurídico para incentivar la inversión, producción, desarrollo y comercialización del hidrógeno verde. El hidrógeno verde se produce a partir del agua y energías renovables. Por esta razón es que señalan que en momentos en que urge dinamizar la economía nacional, es necesario plantear las ventajas que generaría el desarrollo de fuentes renovables de energía para sustituir las contaminantes. Apostar por el hidrógeno verde podría potenciar a Costa Rica en la región. El mundo se encuentra atravesando un proceso de transición energética y el país no es ajeno a ello. Han surgido diferentes tecnologías, una de estas el hidrógeno verde, y desde Lead University hemos coincidido con diferentes expertos en que el hidrógeno verde es un factor clave para el desarrollo de la economía, principalmente en momentos en donde se requiere más reactivación económica. Hay algunos desafíos, entre estos el costo. Debemos generar como país las condiciones óptimas para que se pueda generar este tipo de tecnologías. También la institucionalidad, la armonización entre todas las instituciones y los roles de cada una de estas es un factor clave. Señalan que uno de los principales desafíos del país al proponerse dar el paso a la generación y utilización de esta energía es minimizar la dependencia de los productos derivados del petróleo, parte del sector transporte, para lo cual será necesario la modernización de la flotilla. Hemos identificado que el plazo de implementación de este tipo de tecnologías podría rondar entre los 3 y 5 años. ¿Esto debido a qué? Bueno, tomando como base las implementaciones de otro tipo de tecnologías en periodos anteriores. Por ejemplo, así lo fue con paneles solares o por ejemplo lo vimos con vehículos eléctricos. Una vez que se generen las condiciones óptimas, el país puede desarrollar este tipo de actividades en su economía, no solo para el uso a nivel local, sino también a nivel internacional. Andrea Mesa, ministra de Ambiente de nuestro país, destacó que el país toma el hidrógeno verde como un medio para alcanzar su meta de descarbonización neta para el 2050. Costa Rica dio sus primeros pasos en 2011 cuando la empresa Astra Roque y la estatal refinadora costarricense de petróleo crearon un centro experimental de hidrógeno.
Y el Jazz Fest 2021 se realizará desde los próximos 26 al 30 de abril y contará con la participación de solistas, ensambles nacionales e internacionales. Los amantes de la música e interesados podrán seguir este evento por medio de las transmisiones virtuales diarias. La edición 2021 del Jazz Fest se acerca. Este evento musical se realizará desde el 26 hasta el próximo 30 de abril. El festival se llevará a cabo en el Teatro Nacional con la participación de músicos nacionales e internacionales. La transmisión será virtual y gratuita. El jazz ha sido pues un movimiento musical, un género ampliamente difundido por el centro a lo largo de muchas décadas, y agradecemos tremendamente que muchos solistas y ensambles costarricenses y norteamericanos, principalmente de jóvenes, hayan aceptado esta invitación, donde el público a partir del 26 de abril podrá disfrutar en 3 segmentos del día, 12 mediodía, 5 de la tarde, 8 de la noche, en este majestuoso templo musical como lo es el Teatro Nacional, no solamente del talento del jazz costarricense, sino también hemos hecho una selección de grupos de los Estados Unidos, desde la costa oeste, desde California hasta Nueva York, costa este, para que puedan disfrutar también de lo mejor del jazz. En el Jazz Fest habrá participación de talento costarricense como estadounidense. Bueno, hemos hecho una selección de voces femeninas extraordinarias. Podemos hablar de una Charlene Stewart, podemos hablar de una Malí, podemos hablar de una Michelle González Mishkat, una de las mejores voces que hoy en día triunfan en el extranjero. Ensambles de larga trayectoria como lo son Swing en 4, Jazz Garbo, Son Sax, y otros artistas sumamente jóvenes pero talentosísimos. Hablo de un pianista como lo es Eduardo Montero, otro pianista como Pablo Campos y un guitarrista extraordinario como lo es Edgar Sequeira. Este festival surge con la idea de darle seguimiento a la trayectoria de los festivales de jazz realizados en años anteriores y es organizado por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, el Teatro Nacional y la Embajada Norteamericana. El edificio que albergó durante décadas al Bar Quilargo, ubicado al costado sur del Parque Morazán, recibirá un presupuesto de 200 millones de colones para su restauración. El edificio en donde por décadas estuvo el conocido Bar Quilargo, ubicado frente al costado sur del Parque Morazán, será restaurado luego de ser seleccionado por el certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico, organizado anualmente por el Centro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Al ser elegido por el jurado, esta antigua residencia recibirá 200 millones de colones para su restauración en un nuevo centro cultural y un restaurante. La idea del nuevo centro cultural y restaurante surgió en el 2020, tras la decisión de los propietarios de cambiar la actividad comercial del inmueble con el propósito de promover la cultura y el arte en el casco central de San José. Desde el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud, nos complace anunciar la propuesta ganadora para el certamen de este año de Salvemos Nuestro Patrimonio. Es el proyecto de Centro Cultural Casa Lindo, ubicado en el antiguo Bar Quilargo, al costado sur del Parque Morazán. Propuesta que propone convertir el valiosísimo inmueble en un centro cultural y que fue elaborada por los arquitectos Daniel Hidalgo y Mariela Murillo. Nos complace mucho también la alta participación de este año. Se recibieron 27 propuestas distintas de muy alta calidad de 6 provincias. Así que esperamos que el próximo año haya más participación, ojalá de las 7 provincias, y continuar con el altísimo nivel de las propuestas presentadas este año. Y nuevamente felicitar a los ganadores, Daniel y Mariela, por la excelente propuesta ganadora. Este inmueble fue construido a finales del siglo XIX en 1887, en cuyos alrededores construyeron edificios y viviendas de la élite urbana josefina. La vivienda fue construida en ladrillo en el primer nivel y barenque francés en las paredes del segundo piso. Tiene detalles arquitectónicos y ornamentos del estilo victoriano, según la tendencia de la época. Ha tenido varios dueños. El primero de ellos fue el empresario agrícola Víctor Manuel Herrán Bonilla. Actualmente le pertenece a la empresa Anexo Gran Hotel.
Algunas de las acciones de restauración serán mejoras al sistema eléctrico, instalación de detección de incendios e instalación eléctrica según código vigente, iluminación interna y externa que resalte detalles arquitectónicos, pintura interna y externa o el rediseño de jardines para disminuir la humedad. Y hacemos un corte comercial, pero le contamos que el mundo ya supera los 3 millones de fallecimientos debido a la COVID-19. Más información después de la pausa. Ya volvemos. En Cine en Cortos veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos muestran maneras diferentes de alcanzar la tolerancia. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cubrimos la pandemia junto a informó usted. Ana Marta Arce desde Los Chiles, San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde el Hospital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID estamos junto a usted. Y después del COVID seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Descolonizar el pensamiento, la forma de ver y habitar nuestro mundo. Esa es la propuesta que millones de afrodescendientes reivindican como un camino para luchar en América Latina contra la exclusión, el racismo, la xenofobia y sobre todo la ignorancia de quienes la aplican. Para hablar del tema contamos hoy con Jimbel Chifondo, panameña, poetisa, activista por los derechos de las juventudes afrodescendientes. Fuerza Latina, el domingo, a las 2 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. En documentales UNED, Salitre, recuperación de un territorio. El miércoles, a las 9:30 de la noche, con repetición el sábado, a las 7 de la mañana y además, a las 4:30 de la tarde. Y nos trasladamos al ámbito internacional. La COVID-19 ha matado a más de 3 millones de personas en todo el mundo desde que fue detectado a finales del 2019 y continúa propagándose pese a las restricciones y campañas de vacunación que avanzan muy lentamente en algunos países. Más de 3 millones de personas han muerto por COVID-19 en el mundo. La cifra se alcanzó esta semana según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales, mientras la enfermedad sigue propagándose pese a las restricciones, campañas de vacunación y en medio del hartazgo de la población. La pandemia no parece debilitarse. El viernes se registró un récord mundial de casos diario con 829.596 infecciones según el balance de la AFP. En la última semana se registró una media de 12.000 muertes diarias en todo el mundo. América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más castigada por el coronavirus, con más de 857.000 decesos y casi 27 millones de contagios solo por detrás de Europa. En Brasil, el segundo país más golpeado, con más de 368.000 fallecidos, se anuncian alrededor de 3.000 decesos cada día, casi una cuarta parte del total de muertes diarias en todo el mundo. El viernes también se reportó un máximo de infecciones diarias en Argentina con más de 29.470, la mitad en el área metropolitana de Buenos Aires. La Organización Mundial de la Salud consideró esta semana que la pandemia está en un punto crítico con fuertes diferencias en países como Israel que logran frenarla gracias a una intensa campaña de vacunación. En los países ricos que pusieron en marcha campañas de vacunación masivas, los contagios han ido a la baja. En el Reino Unido, donde un 60% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna anti-COVID, se están registrando unos 30 muertos diarios, una cifra mínima en comparación con los 1.200 de finales de enero. Otros como India están enfrentando un repunte y el sábado la capital inició un nuevo confinamiento de fin de semana tras reportarse el triple de casos que en Estados Unidos, epicentro mundial del COVID-19. Indígenas mexicanos se vacunan contra la COVID-19 en una zona bajo asedio del narcotráfico.
Vacunación contra COVID-19 en una apartada región indígena en el este de México. Cientos de personas de la tercera edad de la etnia wixárika fueron vacunadas el viernes con el inmunizante chino de CanSino Biologics que requiere una sola dosis. Hubo una plática muy cercana con autoridades tradicionales, principalmente esclareciendo dudas relacionadas al laboratorio, a la dosis, a los efectos adversos, a los beneficios, pero afortunadamente hubo una aceptación de ella. Duele un poco en el lugar donde te vacunan, como cualquier vacuna, un poco de dolor de cabeza. Las brigadas de salud arribaron al pueblo de Nueva Colonia en el estado de Jalisco, en la Sierra Madre Occidental, acompañados de militares de la Guardia Nacional. Hay gente que incluso para llegar aquí tiene que caminar de 3 a 5 horas. Y hablando de adultos mayores, pues todavía un poco más, ¿no? La región vive bajo el asedio de cárteles que se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas en los límites del estado de Jalisco, Zacatecas y Durango. Según habitantes, el área es clave porque ofrece muchas rutas de escape ante posibles operativos de las autoridades. El cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa suelen colocar retenes en las vías de acceso. Debido a los problemas de seguridad, no había sido posible enviar trabajadores sanitarios a la zona desde febrero. Durante ese tiempo, personal de salud perteneciente al pueblo wixárika atendió los casos de emergencia. Una segunda jornada de inmunización fue programada para el próximo 26 de abril. Según un balance oficial actualizado hasta el 18 de marzo, la pandemia se había cobrado la vida de 2.600 indígenas mexicanos, especialmente con edades comprendidas entre 60 y 74 años. A ellos se suman más de 17.800 casos confirmados de coronavirus en esta comunidad. El Congreso peruano aprobó inhabilitar este viernes por 10 años para ejercer cargos públicos al popular expresidente Martín Vizcarra, señalado por haberse vacunado de manera irregular contra la COVID-19. El Congreso de la República, de conformidad. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue inhabilitado por 10 años el viernes para ejercer a cargos públicos. Vizcarra es señalado por haberse vacunado de manera irregular contra el COVID-19. El exmandatario, que fue el más votado de las elecciones legislativas el domingo, con más de 165,000 sufragios, no podrá ocupar su escaño en el próximo Parlamento. Vizcarra denuncia un Congreso deslegitimado y prometió que recurrirá a la decisión ante la justicia, aunque en días pasados admitió que recibió 2 dosis de la vacuna de Sinopharm antes de que fuera aprobada en diciembre por las autoridades sanitarias, pero niega haberlo hecho de manera irregular. Según el expresidente, él, su esposa y su hermano fueron voluntarios de un ensayo clínico, pero el jefe de dicho análisis desmintió las declaraciones y también enfrenta cuestionamientos y fue destituido de su cargo. El Congreso también inhabilitó a las exministras del actual presidente interino Francisco Sagasti, a Pilar Macetti de Salud por 8 años y a Elizabeth Astete de Relaciones Exteriores por 1 año, también señaladas de haberse vacunado de manera irregular. La Fiscalía abrió en febrero un expediente a Vizcarra y otras personas por el caso de las vacunas. El Vacunagate involucra a 470 personas que se habrían vacunado en secreto antes del inicio oficial de la campaña de inmunización en Perú. Están involucrados funcionarios, diplomáticos, empresarios, familiares del doctor que llevó el ensayo clínico y el nuncio del Vaticano. Y Bolivia prevé una escasez mundial de vacunas contra el coronavirus por los próximos 3 o 4 meses y aseguró que ya siente los efectos en las limitaciones de sus proveedores como Rusia e India. Bolivia aseguró el viernes que ya siente los efectos de una escasez mundial de vacunas contra COVID-19. Preveemos que la crisis de escasez de vacunas que viviríamos y que estamos empezando a vivir van a ser básicamente los próximos 3, tal vez hasta 4 meses. El ministro destacó que la situación afectará principalmente a los países no productores de vacunas. Bolivia, con 11,5 millones de habitantes, compró y comprometió casi 16 millones de vacunas. 5.200.000 son de la rusa Sputnik V, cerca de 10 millones de la británica AstraZeneca y unas 700.000 de la china Sinopharm. Del total de las 3, solo llegaron al país unas 973.000 según el informe oficial. El gobierno boliviano dijo que India, que fabrica las vacunas de AstraZeneca, puso restricciones a sus exportaciones y que Rusia informó de retrasos en las entregas. Nosotros promovemos la liberación de patentes y no es que querramos que nos regalen, nosotros queremos pagar.
es que no hay de dónde comprar. O sea, si las empresas quieren ganar, ok, que ganen, racional, veremos mecanismos de compensación, lo que quieran. Maita mencionó que pese a las limitaciones, Bolivia espera cumplir con la programación de inocular a todos los mayores de 18 años de manera gratuita y voluntaria hasta septiembre próximo. Si hay alguna causa justa en este momento, es esta de la liberación de patentes. Porque es una causa que hace a nuestro sentido de ser humano y humanidad misma, ¿no? Es inconcebible que tengamos el conocimiento, que tengamos la capacidad productiva y que no tengamos vacunas para todos como debía ser. Bolivia acumula más de 12.600 muertos y 286.100 casos, mientras los servicios departamentales de salud alertaron contra el riesgo de una nueva ola de contagios. Y la reina Isabel II dio el último adiós este sábado al hombre con quien estuvo casada durante 73 años. Su fuerza y apoyo, el príncipe Felipe, en un sobrio funeral de cariz militar con mascarillas y pocos invitados debido a la pandemia. La reina Isabel II dio el último adiós al príncipe Felipe, con quien estuvo casada 73 años. En una sobria ceremonia de cariz militar, honró al duque de Edimburgo, quien fuera su fuerza y apoyo, fallecido el 9 de abril, 2 meses antes de cumplir 100 años. Las exequias de la realeza británica suelen ser de gran envergadura, planificadas durante años y concurridas por monarcas y mandatarios de todo el mundo. Pero las restricciones impuestas por el coronavirus limitaron la ceremonia con solo 30 invitados íntimos con mascarillas y distancias de seguridad. El acto comenzó con un minuto de silencio antes del oficio religioso en San Jorge, la capilla gótica del siglo XV situada en el casi milenario castillo de Windsor, unos 50 kilómetros al oeste de Londres. Los 4 hijos y varios de los nietos de la pareja real acompañaron a pie hasta allí al Land Rover verde, especialmente diseñado por Felipe para llevar su féretro durante un breve cortejo fúnebre por los jardines del castillo. La reina le siguió en un Bentley oficial con una dama de compañía. Sin embargo, la monarca, que el próximo miércoles cumple 95 años, se sentó sola en la capilla para despedir a su esposo. Tras el funeral, presidido por el arzobispo de Canterbury, líder espiritual de los anglicanos, el duque fue descendido en privado a la cripta real de la capilla de San Jorge para ser inhumado. La monarca publicó el sábado una fotografía personal en la que los dos aparecían relajados y sonrientes en 2013 en el Parque Nacional de Cairngorms, en Escocia. Durante el cortejo, las miradas estuvieron puestas en los príncipes Enrique y Guillermo, cuyas relaciones son tensas desde que el menor y su esposa Meghan abandonaron sus funciones reales y se fueron a vivir a California. Ella no viajó al Reino Unido por estar embarazada. Enrique no caminó tras el féretro junto a su hermano. Entre ellos se situó su primo Peter Phillips, lo que alimentó las especulaciones sobre una persistente disputa. Sin embargo, salieron charlando al término de la ceremonia. Debido al coronavirus, se pidió a los británicos que no se desplazaran hasta Windsor, pero algunos decidieron hacer el viaje mientras la mayor parte del país seguía el acto por televisión, como hizo el primer ministro Boris Johnson desde su residencia de campo de Chequers. Cosmonautas rusos y de la NASA retornaron a la Tierra de la Estación Espacial Internacional. Regreso exitoso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Tras medio año de misión, 2 cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense aterrizaron el sábado en Kazajistán. La bióloga molecular Kate Robbins, de 42 años, y el expiloto militar Sergei Ryzhikov, de 46, efectuaron su segunda misión en el espacio. Habían permanecido ya en la estación en julio y octubre de 2016, respectivamente. Sergei Kuzberkov, de 38 años, otro expiloto militar, llevó a cabo su primera misión espacial. Los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, el japonés Akihiko Koshide y el francés Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea deben arribar a la estación el próximo viernes. Los 4 tripulantes retornarán a la Tierra el 28 de abril. El proyecto de la Estación Espacial Internacional, lanzado en el año 2000, tiene previsto concluir antes de 2030, sin que por ahora se perfile ningún otro gran proyecto para mantener una cooperación internacional equivalente. El número máximo de tripulantes de la Estación Espacial Internacional se alcanzó en 2009 con 13 personas a bordo, aunque suele oscilar entre 3 y 6.
Aunque no corren grandes velocidades y tampoco son llamados los reyes de la selva, estos animales logran sorprender con sus fuertes rugidos, al igual que lo hacen los felinos. Eso sí, desde la orilla del mar. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a los leones marinos. A pesar de no tener abundante pelaje ni correr grandes velocidades, los leones marinos llevan este nombre por el rugido que emiten para marcar territorio, al igual que los felinos. Este mamífero pasa la mayor parte del día en las orillas del mar y su carácter lúdico y sociable lo diferencian del resto de las criaturas acuáticas. En más de una ocasión, las personas creen haber escuchado un perro en las orillas del mar. Sin embargo, se trata del peculiar sonido semejante al ladrido de uno de estos. Con solo 2 meses de edad, las crías se adentran en el agua y aprenden a surfear las bravas aguas. Una característica de esta especie es que tienen una supervista. Son capaces de ver dentro y fuera del agua, aunque dentro del mar observan muchísimo mejor que cuando están en tierra firme. Estos animales viven en grupos llamados colonias. Aunque cuentan con espacio disponible, se colocan muy cerca unos de otros para darse calor. Solo se atacan entre sí por cuestiones territoriales y, por supuesto, durante la época de apareamiento. Justamente en relación a la reproducción, debemos saber que los machos practican la poligamia, es decir, tienen muchas hembras en su harén, las cuales no son compartidas con otros del sexo opuesto. Cuando llega a la costa, el macho define su territorio y las hembras se unen al grupo. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Lo esperamos a las 12 del mediodía con estas y otras informaciones. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Pero esto no está bien dicho. Esto está... ¡Dicho en buen chico! Hoy les presentamos Mae.